Soy su servidora Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Hablaremos del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y por qué surge? El Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo que coordina distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, que tienen la responsabilidad de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción del quehacer público. Este sistema fue creado para que dichas instituciones puedan trabajar más eficientemente en la prevención, investigación, detección y sanción de las faltas administrativas o de los delitos relacionados con hechos de corrupción, así como en la vigilancia y control de la forma en que las demás instituciones del gobierno ejercen los recursos públicos que les asignan. ¿Qué es la corrupción en el sector público? La corrupción que tiene lugar en el sector público es un fenómeno complejo, que resulta difícil de medir y aún más de establecer a ciencia cierta sus causas y consecuencias. No obstante, la experiencia empírica y distintos estudios académicos han encontrado algunos factores que pueden explicar su origen, mientras que las tendencias a nivel internacional permiten apuntar cómo se expresan sus perniciosos efectos. ¿Cuáles pueden ser las causas de la corrupción? Los orígenes de la corrupción pueden dividirse principalmente en dos tipos. Los sociales, es decir, aquellos relacionados con cuestiones culturales y sociológicas, y los institucionales, provenientes del diseño normativo de las instancias gubernamentales, así como de los distintos incentivos y sanciones ligados al actuar de los servidores públicos. En los factores institucionales podemos ver al marco legal, a controles institucionales y de contratación y transparencia y rendición de cuentas. Y en los factores sociales podemos encontrar condena social y liderazgo, libertad de expresión y participación ciudadana. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la corrupción? Así como las causas, las consecuencias de la corrupción son múltiples y afectan de distinta manera a la sociedad, destacando aquellas que menoscaban el desarrollo económico del país y las que obstaculizan el progreso social de sus habitantes. Por ejemplo, en desarrollo económico, inhibe la inversión, reduce la competitividad, afecta el gasto público. En desarrollo social, incrementa pobreza y desigualdad, desgasta la confianza ciudadana. Vamos a entrar de lleno a hablar de cómo se fue creando el Sistema Nacional Anticorrupción. Y vamos a partir desde los antecedentes de la reforma constitucional. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Dicha reforma es producto de esfuerzos que se hicieron con anterioridad en materia de fiscalización, rendición de cuenta y transparencia. Es decir, ha sido una serie de eslabones que se han venido trabajando en estas distintas materias. Para esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, tenemos que también tomar en cuenta los antecedentes internacionales. México es parte de 3 importantes convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción.
Tenemos a la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que entró en vigencia en el año de 1999. Tenemos también la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y que esta entró en vigencia en 1997. Y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Todas estas convenciones constituyen obligaciones internacionales para México, pues fueron firmadas por el Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado de la República. Entremos de lleno a la reforma en materia de combate a la corrupción del año 2015. El 16 de abril de 2015, teniendo como antecedentes las iniciativas propuestas por distintos grupos parlamentarios y en el marco de una extensa discusión en el Congreso de la Unión, la cual fue acompañada por la participación de académicos y representantes de organizaciones civiles especializados en temas de transparencia y rendición de cuentas, que plantearon diversas propuestas para el diseño del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Distintas comisiones del Senado realizaron un dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción. En ese contexto, el 27 de mayo de 2015, luego de la aprobación por la Cámara de Diputados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en la materia señalada. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción? Bien, el objetivo principal del Sistema Nacional Anticorrupción es la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, al igual que el fortalecimiento institucional de las instancias que lo componen. El Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Comité Coordinador, establecerá las bases para la efectiva conjugación de los esfuerzos llevados a cabo por distintas instituciones públicas, tanto a nivel nacional como local. Por su parte, cada entidad federativa deberá crear un sistema local anticorrupción que conjugue esfuerzos con la Federación en el combate a la corrupción. Es por ello que hoy, con mucho agrado, podemos comunicarles que en nuestro estado de Hidalgo contamos ya con un sistema estatal anticorrupción del estado de Hidalgo, el cual está conformado por distintas instituciones, por titulares de instituciones, de forma novedosa, representantes de los municipios a través de contralores municipales. Hablemos del marco legal que sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos a la reforma constitucional, que como ya lo habíamos comentado, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. El artículo 113 constitucional fue modificado en su totalidad con la finalidad de definir al Sistema Nacional Anticorrupción, establecer su integración básica y sus principales funciones, así como incluir a los sistemas locales anticorrupción. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de este objetivo se sujetará a las siguientes bases mínimas. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por
el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, un representante del Comité de Participación Ciudadana. Es importante señalar que en la integración del Comité Coordinador, quien preside este Comité Coordinador es justamente el representante del Comité de Participación Ciudadana. Y con ello tenemos un acto novedoso al ser un ciudadano quien coordina y quien preside los trabajos de este Comité Coordinador. Tenemos también al Comité de Participación Ciudadana, que deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción, es decir, cada estado, incluyendo a la Ciudad de México, deberá establecer un sistema estatal, un sistema local anticorrupción. Y esto es con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Para que este Sistema Nacional Anticorrupción pudiera tener un buen funcionamiento, fue necesario expedir leyes secundarias. Por ello, se llevó a cabo la expedición de un paquete de leyes secundarias. Y dentro de estas leyes podemos recalcar que 4 fueron expedidas como nuevas leyes. Estas son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Además, se modificó el texto de 3 leyes para adecuarlas a los cambios planteados a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Y estas son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Vamos a ver ahora cómo queda la estructura rectora y operativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y nuestro punto de partida tendrá que ser la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En ella queda regulado cómo se integra este sistema y vemos que está integrado por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. Estos son los 4 pilares del sistema. Juntos tienen la tarea de coordinar y cooperar para el combate a la corrupción, articular y evaluar la política en la materia, así como vincular el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y con cada uno de los sistemas locales. Además de estos 4 pilares, el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con otras herramientas y figuras, tales como la Plataforma Digital Nacional y la Secretaría Ejecutiva, que le permiten llevar a cabo sus funciones. De esta manera, hacemos de manera muy puntual la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Aunado a esto, queremos invitarlos a que también conozcan las siguientes cápsulas que estaremos compartiendo con ustedes para que tengamos conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y, de manera particular, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo.
Una de las finalidades de estas cápsulas es informar a toda la ciudadanía y que a su vez participen en las actividades que estaremos llevando a cabo para conformar nuestra propuesta de la política estatal anticorrupción, que será parte de los trabajos que en este año habremos de estar desarrollando. Muchas gracias.